Imagina a un hermano que vendió al otro como esclavo. No empuñó un cuchillo, pero cortó los lazos de sangre con una sugerencia fría: vendámoslo. No era el mayor, no era el favorito, era solo uno más entre 12, marcado por los celos, los silencios y las decisiones equivocadas. Después de aquel día guardó silencio. Vio a su padre llorar inconsolable. Oyó los gritos del pasado resonar en los campos y no dijo nada. Intentó empezar de nuevo. Huyó a otra tierra. Se casó. Pero la culpa viajó con él. Y durante años, la sombra de aquel día lo siguió de cerca. Pero entonces algo cambió. La misma boca que ordenó la venta ofreció su propia vida a cambio del hermano menor. El traidor dio paso al protector, y ante reyes y lágrimas, Dios reescribió su historia. Esta no es solo la historia de un hermano arrepentido. Es el retrato de todos los que creen que sus errores los descalifican para siempre. Existe una historia oculta detrás de la vida de Judá. Una historia que comienza en el dolor, pasa por la traición y termina con el cetro de la promesa en sus manos. Estás a punto de descubrir por qué Judá nunca fue solo un nombre entre 12. Sigue viendo para revelar la historia oculta de Judá, el hombre que vendió a su propio hermano. La vida de Lea nunca fue sencilla. Desde que fue dada en matrimonio a Jacob mediante un engaño, vivió a la sombra de su hermana menor, Raquel. Raquel era amada, admirada, deseada. Lea, en cambio, era la esposa impuesta, la que Jacob nunca eligió con el corazón. Cada día junto a Jacob era una mezcla de silencio, dolor y espera. Espera por una mirada, un gesto de afecto, cualquier señal de que su esposo la veía como algo más que una obligación. Pero la verdad era que el corazón de Jacob ya estaba ocupado, y no por ella. Sin embargo, incluso en medio del rechazo, Dios vio a Lea. Él notó sus lágrimas escondidas, su corazón quebrantado, su alma cansada de luchar por un lugar que nunca era completamente suyo. Y así comenzó su maternidad, no por alegría plena, sino por un grito silencioso por valor. Al primer hijo lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi aflicción, ahora seguramente mi marido me amará». Génesis 29:32. Pero Jacob no cambió. El segundo hijo llegó y lo llamó Simeón, porque el Señor ha oído que soy despreciada. El dolor continuaba. El tercer hijo, Leví, era la esperanza de que esta vez mi marido se unirá a mí. 3 hijos después, el amor de Jacob aún no había sido ganado. Lea no era vista con los ojos de ternura que tanto anhelaba. Había dado todo, pero seguía siendo invisible. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Cuando nació el cuarto hijo, algo dentro de Lea cambió. Tal vez se cansó de esperar. Tal vez comprendió que buscar valor en los ojos humanos era un pozo sin fondo. O tal vez entendió que, aunque fuera rechazada por un hombre, era amada por Dios. Miró al bebé en sus brazos y, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Esta vez alabaré al Señor». Y lo llamó Judá. Génesis 29:35. Era un nombre cargado de significado. Judá significa alabanza. Por primera vez, no nombró a su hijo con base en la ausencia de amor de su marido. Ya no buscaba probar su valor ante Jacob. Su corazón, aún herido,
eligió mirar hacia lo alto. Alabó a Dios, no porque su vida fuera perfecta, sino porque sabía que Él la veía. La historia oculta de Judá comienza en ese momento sagrado, nacido del dolor, pero nombrado con esperanza. Mientras sus hermanos llevaban nombres de desesperación y súplica, Judá fue marcado por la adoración. Ese pequeño bebé no tenía idea de lo que vendría. No sabía que su nombre sería repetido por siglos, que reyes vendrían de su linaje, que de él nacería la esperanza del mundo. Ni siquiera Lea sabía que, con ese acto de fe sencillo y valiente, estaba profetizando el futuro de la redención. La Biblia no dice mucho sobre los primeros años de Judá, pero el ambiente en que creció fue difícil. Las tensiones en la casa de Jacob no desaparecieron. Raquel seguía siendo la preferida. Sus hijos, cuando nacieran, también serían favorecidos. Pero Judá llevaba un nombre diferente, y eso era una señal. En el silencio de las tiendas, Lea lo criaba con el corazón dividido, aún sufriendo, pero ahora alabando. El niño crecía en medio de conflictos familiares, rivalidades y competencia. Sin embargo, su nombre era un recordatorio constante de que hay algo mayor que el dolor. Hay propósito. La historia de Judá comienza así, como un reflejo del alma de su madre, rechazada pero no olvidada, herida pero fortalecida, ignorada por los hombres pero amada por Dios. Y de todas las tribus que surgirían de Jacob, fue la tribu de Judá la que cargaría la promesa del cetro, el liderazgo, el rey y el redentor. Sí, este niño, el Judá de la historia oculta, nacido sin honra a los ojos humanos, fue elegido por Dios para iniciar un linaje que nadie esperaba. Eso muestra que los planes de Dios no siguen las reglas humanas. Él escoge a los rechazados para realizar lo imposible. Pero, ¿quién podría imaginar que ese niño formaría parte de la historia más oscura de la familia? La casa de Jacob era al mismo tiempo un hogar y un campo de batalla emocional. Había 4 mujeres unidas al patriarca: Lea, Raquel, Bilha y Silpa. Todas competían, cada una a su manera, por espacio, atención y sobre todo, amor. Era una familia grande, ruidosa y muchas veces silenciosamente amarga. Judá creció en ese ambiente. Siendo aún un niño, aprendió que no bastaba con existir. Había que luchar para ser visto. El amor del padre estaba claramente concentrado en Raquel, la esposa preferida, la mujer que Jacob siempre amó. Y aunque había hijos alrededor, el corazón del patriarca parecía tener ojos solo para lo que venía de ella. Para Lea, eso era un dolor constante. A pesar de haberle dado 4 hijos a Jacob, su valor no parecía aumentar. Con cada nuevo nacimiento, quizás esperaba un poco más de cariño, una mirada distinta, un cambio. Pero Jacob permanecía igual, y los hijos sentían eso. Judá, aún pequeño, notaba cuando su padre se quedaba más tiempo en las tiendas de Raquel. Veía los gestos, las miradas, y crecía entendiendo que había divisiones invisibles dentro del hogar. Los hijos de Bilha y Silpa, siervas de Raquel y Lea, también estaban en medio de ese enredo. Había un juego constante de poder entre los hijos legítimos y los hijos de las siervas. Las madres alimentaban disputas silenciosas,
Era como si cada niño representara una bandera, una conquista o una amenaza. Judá se volvía cada vez más observador. Con los hermanos mayores aprendía sobre fuerza. Con los menores comprendía la fragilidad de las emociones. Cada comida en familia podía ser una oportunidad para mostrar liderazgo o un campo para sembrar celos. Aunque no entendiera todo, Judá sentía que vivía dentro de una estructura inestable. El silencio de su madre muchas veces hablaba más que sus palabras. Había dolor en sus ojos, pero también había una fe silenciosa, la misma que la había hecho alabar a Dios incluso sin ser amada por su esposo. Fue en ese escenario que Judá fue formado. Creció aprendiendo que el amor no siempre se da de manera justa, que el favoritismo puede herir más que palabras duras, y que a veces la sangre no basta para unir a los hermanos. En medio de esa tensión, un nuevo nombre empezó a pronunciarse con más frecuencia en las tiendas: José. Era el hijo de Raquel, hermoso, inteligente y extremadamente amado por Jacob. Desde pequeño recibía un trato especial. Sus pasos eran protegidos, sus palabras valoradas. Cuando aún era niño, su padre le regaló una túnica larga y colorida, un presente que decía sin palabras quién era el favorito. Para Judá y sus hermanos, eso fue un golpe. No era solo una prenda bonita. Era un símbolo de preferencia, una separación definitiva entre él y los otros. Judá miraba a José con una mezcla de desconfianza e incomodidad. Sabía que no era culpa del niño, pero también sabía que, ante tanto dolor no reconocido, no era posible fingir que eso no dolía. El clima en la casa comenzaba a cambiar. El nombre Judá, que significaba alabanza, ahora se mezclaba con sentimientos difíciles de tragar. Su identidad, nacida de una adoración sincera, era ahora confrontada con la dureza del convivir familiar. Aún así, Judá no se destacaba como alguien que explotaba de ira. Observaba, guardaba en su corazón. Tomaba nota de las preferencias, de las injusticias, de las debilidades de los hermanos, incluso de las suyas. La historia oculta de Judá seguía escribiéndose en el silencio de su mirada y en la tensión de cada comida en familia. Allí aprendía que para sobrevivir en ese hogar se necesitaba más que fuerza física. Era necesaria sabiduría, silencio estratégico y tal vez un poco de frialdad. Pero todo aún estaba por empeorar, y entonces llega un nuevo hermano, aquel que lo cambiaría todo. José llegó como un rayo de luz que eclipsaba a los demás. Hijo de la amada Raquel, parecía ser el hijo que Jacob siempre soñó. Desde pequeño, José estaba rodeado de cuidados y atenciones. Pero a medida que crecía, no era solo el cariño del padre lo que lo destacaba. Era la forma en que Jacob lo trataba delante de todos. Mientras los otros hijos salían temprano al campo, José se quedaba. Mientras unos sudaban en las tareas del día, él caminaba entre las tiendas, observando, informando. Era como un protegido. No necesitaba esforzarse tanto para ser visto, ya lo era. Judá, ya mayor, lo veía todo. No necesitaba decir mucho, solo observaba. El niño de los sueños, como José pronto sería conocido entre los hermanos, se convertiría en el centro de una tormenta. Fue cuando Jacob le regaló a José una túnica larga, colorida,
diferente a todo lo que los demás hermanos usaban. Aquella prenda era más que un regalo, era un estandarte de favoritismo. En cada hilo colorido de la túnica había un mensaje silencioso: este es mi hijo especial. El ambiente en la casa empeoró. Los ojos de los hermanos se llenaron de envidia. Cada gesto de José era visto con desconfianza, y él no ayudaba a suavizar eso. José comenzó a contar sueños que lo colocaban por encima de sus hermanos. Soñó que manojos de trigo se inclinaban ante el suyo. Luego, que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Judá escuchaba en silencio. Su mente trabajaba en silencio. Sus ojos miraban a José con firmeza. A diferencia de Simeón y Leví, que eran impulsivos, Judá era calculador. No se movía por explosiones, sino por estrategias. Los celos crecían como mala hierba entre los hermanos. Con cada palabra de José, el clima se envenenaba. Las risas disminuían. Las miradas se volvían duras. Había una tensión invisible que ya no podía esconderse ni entre los siervos. José, quizás ingenuo o tal vez consciente de su posición, no percibía la profundidad de la herida que causaba, o si la percibía no le importaba. Judá, por su parte, mantenía la mirada firme. No era del tipo que explota, era del tipo que planea. La casa de Jacob, ya marcada por favoritismos, ahora era un campo listo para una crisis. Judá sabía que las palabras tienen poder y que los sueños de José estaban tocando algo más profundo que el orgullo. Tocaban la identidad de cada hermano, el sentimiento de rechazo que llevaban desde pequeños. En la mente de Judá volvían los recuerdos. Su madre llorando, sus hermanos trabajando duro sin recibir una mirada de gratitud. El silencio de Jacob ante tantas injusticias. Todo eso se mezclaba con el presente. La túnica de José se volvía un símbolo de la herida que nunca cerró. Judá cargaba dentro de sí un historial de rechazo que ahora se traducía en una pregunta amarga: ¿por qué él y no nosotros? La alabanza que dio origen a su nombre parecía lejana ahora. La historia oculta de Judá seguía en silencio, forjando un carácter a la sombra de la envidia. La fe de su madre, Lea, aún resonaba en su alma, pero los acontecimientos comenzaban a ahogar aquella canción. El ambiente estaba cargado, los hermanos murmuraban entre ellos, el odio crecía como brasa escondida, hasta que llegó el día en que José fue enviado por Jacob al campo, donde los hermanos estaban con el rebaño. Era solo una visita, un pedido del padre, pero entre líneas de aquel gesto simple, el destino de la familia estaba por cambiar. José caminaba sin saber que ese día enfrentaría el peso del rencor acumulado por años, y Judá ya no era solo un espectador. ¿Qué hacer con un hermano que se cree mejor que todos? Antes de continuar, queremos pedir tu ayuda. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para apoyarnos y permitir que más personas sean alcanzadas por historias bíblicas como esta. Ahora seguimos con la travesía de Judá, el hombre que vendió a su hermano y ofreció su propia vida por otro. Jacob llamó a José y lo envió con una misión aparentemente sencilla: verificar cómo estaban los rebaños y traer noticias de regreso. Pero para José, aquel viaje se convertiría en el inicio de su mayor prueba, y para Judá, en el punto más oscuro de su historia.
Mientras caminaba por los campos, José tal vez no imaginaba lo que le esperaba. La túnica que vestía, símbolo del favoritismo de su padre, ondeaba al viento como un estandarte que hería los ojos de sus hermanos. No sabía que su presencia no despertaría añoranza, sino resentimiento. Judá lo vio primero. Reconoció a su hermano desde lejos, por su postura, por su andar, y claro, por los colores de la túnica que parecía gritar: «Soy el preferido». Un silencio denso se apoderó de los hermanos, cuando los demás también notaron quién se acercaba. El ambiente cambió. Se empezaron a cruzar palabras apresuradas cargadas de veneno acumulado durante años. «Ahí viene el soñador», susurró uno de ellos con los ojos entrecerrados. La ira, antes contenida, estalló como una represa rota. Surgieron ideas peligrosas. «Matémoslo. Le diremos a papá que una fiera lo devoró». Era el momento perfecto, lejos de la mirada del padre, lejos de las tiendas de la familia. Pero entonces, en medio de la agitación, Judá habló. No necesitó gritar. Su voz fue seca, firme, racional. ¿Qué ganamos matándolo? ¿Qué provecho sacamos de eso? Los hermanos se callaron un instante. «Vendámoslo a los ismaelitas, es nuestro hermano, nuestra carne, no derramemos sangre». Las palabras de Judá sonaron como un plan inteligente. La rabia dio paso a la conveniencia. La propuesta tenía lógica. Se desharían de José, no serían culpables de sangre y aún ganarían algo. Era más fácil cargar con la conciencia cuando la maldad se disfraza de razonamiento. José, al llegar, no fue recibido con abrazos, sino con manos violentas. Le arrancaron la túnica, símbolo de su lugar especial, y lo arrojaron a una cisterna vacía. Judá observaba, no intervino, no tuvo piedad, solo esperó. Luego se acercó una caravana de ismaelitas, comerciantes que viajaban rumbo a Egipto. La ocasión perfecta. Los hermanos los llamaron, negociaron y vendieron a José como a un esclavo cualquiera, sin nombre, sin valor, sin defensa. Judá no dudó. El joven fue llevado atado, sin entender por qué. Sus ojos, llenos de preguntas y miedo, se cruzaron con los de Judá por un breve instante. Pero Judá se mantuvo impasible. Era como si dijera: «Es necesario». El pago fue entregado, 20 piezas de plata. Aquel hermano que dormía junto a ellos en las tiendas, ahora era mercancía en un mercado lejano. Cuando el polvo de la caravana se asentó, la realidad cayó sobre todos. Pero nadie habló, solo Judá parecía tranquilo. La túnica fue manchada con sangre de cabra. Volverían a casa con una historia triste, pero falsa. Jacob recibiría la prenda como si fuese un cuerpo y lloraría como un hombre que lo perdió todo. Era cruel, pero era el plan. La voz que debía liderar con alabanza, lideró con traición. El sonido de los pasos se perdía en la arena del camino. Ninguno de los hermanos hablaba. Las monedas de plata ya estaban guardadas, pero el verdadero peso no estaba en los bolsillos, sino en el corazón. La túnica de José, antes símbolo de favoritismo y dolor, ahora se había convertido en la pieza central de una mentira cruel. El plan se había ejecutado. Ahora era hora de representar. Llegaron a casa antes del anochecer. Jacob los esperaba con esperanza, ansioso por las noticias del hijo que había enviado.
Pero en lugar de escuchar la voz alegre de José resonando por el campamento, el patriarca recibió un silencio tenso y un tejido manchado de sangre. Encontramos esto en el campo. Mira si es o no la túnica de tu hijo, dijeron, entregando la prenda como si fuera cualquier cosa. Judá permaneció en segundo plano. No habló, solo observó. Jacob tomó la túnica con manos temblorosas. Sus ojos se fijaron en las manchas rojas. El tejido era inconfundible. Era la túnica que él mismo había regalado a su hijo amado. Su rostro palideció. Su cuerpo se debilitó. Un gemido profundo escapó de su boca. Las lágrimas brotaron sin aviso. Jacob rasgó sus ropas y cayó al suelo. Mi hijo, mi José, despedazado, muerto, gritaba, mientras se cubría de ceniza y golpeaba su pecho. Toda la casa se reunió alrededor, intentando comprender lo que pasaba. Las esposas intentaron consolarlo, pero él se negaba a escuchar. Los hijos se acercaron, todos menos José, y trataron de decir palabras de alivio. Pero ninguna voz logró penetrar el luto que invadía a Jacob. Judá lo veía todo en silencio. Observaba a su padre desmoronarse, y en lo profundo sabía que aquel dolor tenía nombre, tenía causa, y estaba vivo en algún lugar de Egipto, llorando tanto como el padre que lo había perdido. Pero Judá no hablaba. Participar de aquella mentira era como cargar un peso invisible sobre los hombros. Cada paso en casa, cada mirada de Jacob, cada gemido de añoranza del padre era como una aguja clavándose en la conciencia. La culpa no se decía en voz alta, pero resonaba por dentro con fuerza. Era demasiado tarde para retroceder. La venta de José no podía deshacerse. La mentira, una vez soltada, no podía recogerse, y el corazón de Jacob estaba hecho pedazos. Los días pasaron, luego semanas, y Jacob seguía rechazando el consuelo. La tristeza se apoderó del campamento. El patriarca, antes fuerte y activo, ahora era solo una sombra. Caminaba poco, comía aún menos, y siempre regresaba a la túnica, como si fuera el cuerpo de su hijo. Judá, quien una vez oyó de labios de su madre que su nombre era una alabanza a Dios, ahora guardaba silencio como cómplice de una traición. La historia oculta de Judá seguía escribiéndose, no con palabras, sino con el peso del silencio. El mismo silencio que dejó a José clamar desde la cisterna sin respuesta, ahora envolvía la casa de Jacob como un manto de sombra. No había fiestas, no había alegría. Los rebaños seguían siendo cuidados, los negocios de la familia continuaban, pero el espíritu del hogar había cambiado. Algo se había enterrado con aquella mentira, y no era solo la verdad. Judá empezó a distanciarse emocionalmente. Se sentía extraño entre sus hermanos. Todos compartían el mismo peso, pero cada uno lo manejaba de manera distinta. Algunos intentaban olvidar, otros fingían. Judá, en cambio, lo llevaba por dentro. Había noches en las que se alejaba de las tiendas y se quedaba mirando al cielo. Recordaba los ojos de José al ser llevado, la expresión de Jacob al sostener la túnica, las lágrimas que nunca dejó caer. Y se preguntaba, ¿será que algún día podré ser perdonado? Pero nadie conocía la verdad. Nadie, excepto los hermanos, y ninguno de ellos se atrevía a romper el pacto de silencio.
El dolor de Jacob no menguaba, y con él crecía el peso en el corazón de Judá. Intentaba seguir con la vida, pero sabía que algo dentro de él se había quebrado aquel día. Un pedazo de su alma quedó en la cisterna. Otro se rompió al ver al padre clamar por un hijo que aún vivía. Y entonces Judá comenzó a pensar en irse. Necesitaba respirar, necesitaba distancia, necesitaba olvidar. Pero la culpa es una sombra que no calla por mucho tiempo. Después de todo, Judá ya no pudo soportar vivir bajo el mismo techo. La culpa palpitaba en su pecho como una herida mal cerrada. Ver a su padre consumirse en tristeza día tras día, oír las oraciones silenciosas de Lea y enfrentar las miradas cargadas de los hermanos se volvió insoportable. Necesitaba irse, respirar lejos del recuerdo de la túnica manchada, huir de la sombra de José, y así fue como Judá tomó una decisión: alejarse. Dejó la casa de su padre y se fue a Adulam, una región cananea, lejos de la tierra prometida y de las promesas que envolvían la descendencia de Abraham. Allí encontró un nuevo entorno, un nuevo pueblo y finalmente una nueva mujer, hija de un hombre llamado Súa. Judá la tomó por esposa. El texto bíblico no registra amor ni pasión, solo que se casó con ella. Tal vez buscaba un nuevo comienzo, tal vez solo una distracción. Lo que realmente quería era huir del peso que llevaba en los hombros. Una culpa que ni siquiera el tiempo aliviaba. De ese matrimonio nacieron 3 hijos: Onán y Selá. El primogénito creció rápido, y pronto Judá le consiguió una esposa, Tamar, una joven de aquella región. Judá veía en la formación de la nueva generación una oportunidad de reconstruir. Tal vez al formar una nueva familia podría dejar el pasado atrás. Pero lo que parecía una nueva etapa trajo consigo señales claras de que el pasado no se borra con distancia, ni el dolor se disuelve con silencio. El hijo mayor, creció perverso. La Biblia dice que era malo a los ojos del Señor, y por eso Dios le quitó la vida. La pérdida fue repentina. Tamar quedó viuda siendo aún joven. La casa de Judá conoció el luto, un luto sin culpa directa, pero que despertaba recuerdos. Judá, siguiendo la tradición del levirato, la ley de que el hermano menor debía dar descendencia en nombre del fallecido, entregó a Onán, su segundo hijo, a Tamar. Pero Onán se negó a cumplir su deber. Se acostaba con Tamar, pero evitaba la concepción, porque sabía que el hijo no sería suyo. Su actitud egoísta ofendió la justicia de Dios, y al igual que también murió. 2 hijos muertos, una nuera 2 veces viuda. Y Judá, ya más viejo, comenzó a consumirse por el miedo y la desconfianza. Le prometió a Tamar que le daría a su tercer hijo, Selá, cuando creciera. Pero en el fondo, Judá no pensaba cumplir esa promesa. Pensaba, tal vez ella sea el problema, tal vez ella traiga desgracia a mi casa. Y así, como ya lo había hecho antes con José, Judá optó por el silencio y la omisión. Envió a Tamar de regreso a la casa de su padre, con la excusa de esperar a que Selá creciera. Era una forma sutil de alejarla sin resolver la situación, una huida disfrazada de prudencia. La historia oculta de Judá seguía marcada por decisiones
que evitaban el enfrentamiento directo con la verdad. Había huido de Jacob. Ahora huía de su responsabilidad como padre y como hombre. Aunque tenía hijos, aunque era jefe de familia, Judá estaba espiritualmente distante. Ya no buscaba al Dios de sus padres, no invocaba promesas. Su vida se había vuelto rutina y su fe un eco lejano. La alabanza que inspiró su nombre ya no salía de sus labios. Sus días estaban marcados por la supervivencia, no por la adoración. La tragedia había entrado en su tienda. 2 hijos muertos, una promesa no cumplida, una nuera despreciada y un corazón endurecido por decisiones que poco a poco lo alejaban del propósito original. Judá quería olvidar, pero la vida estaba a punto de recordarle con fuerza que toda semilla sembrada germina. La omisión no extingue la justicia divina, y el silencio, más tarde o más temprano, será quebrado. El dolor que causó, el engaño que sostuvo y la culpa que arrastraba estaban a punto de encontrarse con una mujer que no aceptaría ser olvidada. Tamar regresó a la casa de su padre con la promesa de que, cuando Selá fuese adulto, Judá la llamaría para casarse. Ella obedeció, pero en su corazón algo se rompió. No había honra en ese acuerdo. La falta de sinceridad era visible en los ojos de Judá. Él no planeaba cumplir su palabra. Y Tamar, aunque joven, no era ingenua. Sabía lo que sucedía. Había sido descartada, no por algo que hizo, sino por algo que sufrió. Era más fácil para Judá culparla por la muerte de sus hijos que enfrentar el hecho de que ambos fueron perversos, y que quizás él mismo, como padre, había fallado. Tamar pasaba los días entre las paredes silenciosas de la casa paterna. Las mujeres del pueblo murmuraban sobre su situación. Viuda de 2 hermanos, prometida a un tercero que nunca llegaría. La esperanza se convertía en polvo, y con ella la dignidad. Mientras tanto, Judá seguía con su vida. Sus negocios crecían, el rebaño prosperaba, y Selá se hacía hombre. Pero ningún mensaje fue enviado a Tamar, ninguna palabra, ningún gesto de que la promesa sería cumplida. Judá no quería enfrentar eso. Ya había perdido 2 hijos. En lo profundo creía que Tamar era una especie de maldición, un presagio. Su fe, ya distante, ahora se escondía tras supersticiones y conveniencias. Era más fácil olvidarla que cumplir con su deber. Pero Dios no olvida a los olvidados. Y la justicia divina, aunque silenciosa, camina con precisión. Tamar, despreciada e ignorada, no permitió que su historia terminara así. No solo esperó, actuó. Supo que Judá subiría a Timnat para esquilar sus ovejas. Era un momento en el que estaría lejos de la mirada del pueblo, más enfocado en el comercio que en la vigilancia. Ella se quitó las ropas de luto, se cubrió con un velo y se sentó junto al camino por donde Judá pasaría. No buscaba venganza, buscaba justicia. Sabía que no tendría voz como viuda olvidada, pero allí, disfrazada, lograría que Judá la mirase, aunque no supiera quién era. Judá la vio, no la reconoció. Pensó que era una prostituta cultual, como había muchas en la región. Se acercó, se ofreció. Tamar, firme, pidió una prenda, le garantía, el sello de Judá, su cordón y su bastón.
3 objetos que simbolizaban su identidad, su autoridad y su camino. Él los entregó. Tuvieron relaciones. Después, Judá siguió su camino. Prometió enviar un cabrito como pago, pero al intentar cumplirlo a través de un amigo, no encontró a la mujer. Y como nadie conocía a ninguna prostituta en el lugar, Judá decidió olvidar el episodio. Mejor no quedar en ridículo, dijo. Enterró el error bajo el mismo silencio de siempre. 3 meses pasaron y entonces llegó la noticia. Tamar estaba embarazada. Judá se enfureció. ¡Que la quemen!, ordenó. Como hombre de la familia todavía era responsable de ella. Ahora creía que su honra había sido manchada. Pero Tamar no se quedó callada. Envió un mensaje a Judá. El padre de mi hijo es el dueño de estos objetos. Y envió el sello, el cordón y el bastón. Esos objetos, que Judá reconoció al instante, fueron como un espejo delante de él. Todo salió a la luz. Su hipocresía, su omisión, su cobardía. La mujer que había intentado esconder reveló su verdad. Entonces, Judá dijo algo que cambió el rumbo de su historia. Ella es más justa que yo. Fue la primera vez que Judá reconoció una falla públicamente. No intentó defenderse, no acusó, no se escondió tras excusas, solo reconoció. Tamar, la olvidada, la silenciada, se convirtió en instrumento de verdad. No solo expuso a Judá, lo hizo verse a sí mismo. La historia oculta de Judá cambió en ese instante. Por primera vez su conciencia halló espacio. No hubo castigo externo ni fuego del cielo. Hubo confrontación, íntima, dolorosa, pero también liberadora. Tamar siguió su vida, dio a luz gemelos, Fares y Zera. Y de la descendencia de Fares nacería el rey David, y de David el Mesías. Sí, de la mujer despreciada y del hombre que la engañó, Dios trajo la línea de la salvación. Porque cuando el orgullo se quiebra y la verdad se acepta, la redención comienza a nacer. La mujer que él engañó fue quien lo hizo ver la verdad. Judá siguió su vida como si nada hubiera pasado. El episodio con la mujer en el camino, que pensó que era una prostituta, había sido enterrado bajo la comodidad del olvido. Cuando no logró reencontrarla para pagarle el cabrito prometido, se dijo a sí mismo que era mejor dejarlo así. Ya envié el pago, no quiero ser motivo de burla. Y con eso dio la espalda a otro fragmento de la verdad. Pero el tiempo tiene su propio ritmo. 3 meses después, la noticia cayó como un rayo. Tamar estaba embarazada. La noticia se esparció rápidamente. Tamar, la nuera de Judá, viuda, 2 veces estaba esperando un hijo, sin haberse casado con Selá. La primera reacción de Judá fue explosiva. Se levantó como juez. ¡Sáquenla! ¡Que sea quemada! Un juicio frío, inmediato y sin misericordia. Pero también era una máscara. Juzgar a Tamar públicamente le daba por un instante la ilusión de justicia. Ante la sociedad, él aún era el patriarca justo, el protector del honor de la familia. Pero Tamar no se quedaría callada. Antes de ser llevada envió un mensaje. No gritó, no se defendió, solo mandó algo: el sello, el cordón y el bastón. Objetos simples, pero cargados de verdad. Del hombre a quien pertenecen estas cosas he concebido, decía su mensaje.
Reconoce, por favor, de quién son. Ese momento fue como un golpe seco en el pecho. Judá, ante todos, vio expuesta la verdad que tanto temía. No había más escapatoria. Tamar, la mujer invisible, estaba ahora de pie, digna, con la verdad en las manos. Y Judá, sorprendentemente, no huyó. Por primera vez hizo lo que muchos no se atrevieron. Ella es más justa que yo, porque no le di a Selá, mi hijo. No fue solo una confesión, fue un quiebre. El hombre que usaba el silencio para engañar, ahora usaba la verdad para liberarse. Judá no volvió a acostarse con Tamar. Ese momento marcó una transformación. Judá seguía siendo el hombre que vendió a su hermano, que engañó a su padre, que se alejó de la fe. Pero ahora, algo nuevo nacía. Por primera vez se vio con verdad. Tamar no solo obtuvo justicia, salvó el nombre de Judá. Si él continuaba en su camino de omisión, su historia terminaría en ruina, pero al confrontarlo, ella le ofreció un nuevo comienzo. La historia oculta de Judá comenzó a revelarse allí. No fue un ángel, no fue fuego del cielo, fue una mujer, una viuda, una olvidada, que con valentía trajo la verdad, y de esa unión no planeada nacieron gemelos. Tamar dio a luz a Fares y Zera, pero Fares rompió primero el vientre. Su nombre significa ruptura. De Fares vendría Booz, de Booz, Obed, de Obed, Isaí, de Isaí, David, y de David, el Mesías. Sí, de un hombre roto y una mujer despreciada, Dios comenzó una nueva historia de redención, porque así actúa Él. Usa la debilidad para mostrar su fuerza, la confesión para restaurar, el arrepentimiento para transformar. Judá ya no era el mismo, aún tenía un largo camino, pero ahora había comenzado. Una luz comenzaba a nacer, pero el camino de la redención es largo. El tiempo pasó y el vientre de Tamar creció. El embarazo que comenzó como escándalo ahora se convertía en el centro de una promesa. Esa mujer, antes silenciada y olvidada, llevaba en su cuerpo un plan que ni ella comprendía del todo, pero que Dios había escrito con perfección. Judá, por su parte, permanecía en silencio. Un nuevo silencio, no más cómplice de la mentira, sino reflejo de un corazón que comenzaba a rendirse. Cuando llegó el momento del parto, algo inesperado ocurrió. Tamar estaba dando a luz gemelos. Era como si Dios duplicara la señal, multiplicara la semilla, mostrando que incluso del error puede brotar vida. Durante el parto, el primero en extender la mano fue el segundo. Zera sacó la mano y la partera ató un hilo rojo para marcarlo, pero retrocedió, y Fares nació primero. Una ruptura en el orden natural. El que debía venir después salió primero. Tamar lo llamó Fares, que significa ruptura o brecha. Judá, que había estado en silencio tanto tiempo, ahora miraba a sus hijos, no los del pasado, que murieron por su maldad. Estos eran hijos de la verdad revelada, de la justicia aceptada, de la redención. Dios había preservado el nombre de Judá, no por méritos, sino por gracia. Judá, el que vendió a su hermano, el que engañó a su padre, el que rechazó a su nuera. Ese hombre ahora veía su linaje continuar, y más aún, su linaje sería aceptado por Dios.
De Fares vendría Boz, de Booz, Obed, de Obed, Isaí, de Isaí, David, el rey conforme al corazón de Dios, y de David, Jesús, el Salvador del mundo. Todo comenzó aquí, con una mujer olvidada, un hombre humillado, y 2 niños nacidos en circunstancias inesperadas. Lo que parecía escándalo era, en verdad, redención. Lo que parecía error se volvió símbolo de restauración. Lo que parecía quebrantar la ley reveló el cumplimiento del propósito. Judá, antes moldeado por decisiones humanas, ahora era parte de una decisión divina. Él no planeó esta genealogía, pero Dios, soberano, usó cada pedazo roto de su vida para bordar un plan eterno. El niño que nació de una madre despreciada y recibió el nombre de alabanza, ahora veía la gracia tomando forma. Aunque aún faltaban pasos para la reconciliación, el primer paso había sido dado, no por su fuerza, sino por la soberanía de un Dios que transforma caídas en comienzos. Tamar, por su valentía, quedó registrada en la historia de la fe, no como escándalo, sino como símbolo. Y Judá empezó a entender que redención no es borrar el pasado, sino permitir que Dios escriba algo nuevo a partir de él. Y mientras tanto, en Egipto, la historia de José toma nuevos rumbos. Los años pasaron desde el nacimiento de Fares y Zera. La vida de Judá parecía haber encontrado nuevamente su ritmo, pero el olvido no llegaba. Las marcas de la traición a José, del engaño a Jacob y de la justicia de Tamar permanecían. Aunque la rutina lo mantenía ocupado, la memoria era un recordatorio constante de que no toda deuda se paga con el tiempo. Algunas exigen volver al punto de origen. Fue en ese escenario que llegó el hambre. La tierra de Canaán se secó. Las cosechas no brotaban. Los rebaños agonizaban. La escasez invadía las tiendas como una sombra. Y Jacob, ya más anciano y frágil, reunió a sus hijos y dijo: «He oído que hay trigo en Egipto. Vayan y compren alimento para que no muramos». Era la primera vez en muchos años que Judá y sus hermanos partían juntos en una misión. Ya no eran solo pastores, ahora eran jefes de sus propias casas, hombres hechos, pero cargaban un pasado en común que, aunque nunca se mencionara, los unía por lazos de silencio y culpa. 10 hermanos partieron. Benjamín se quedó con Jacob. El padre no soportaría perderlo también. Ya había perdido a José, o eso creía, y Benjamín era ahora el vínculo más preciado con Raquel. Por eso lo protegía. Y Judá, más maduro y experimentado, fue con los demás. Llegaron a Egipto, una tierra extraña, rica, con leyes estrictas, gobernada por un hombre poderoso, segundo solo al faraón. Este hombre, que hablaba a través de intérpretes, los observaba con ojos penetrantes. Su rostro era nuevo para ellos, pero para él, los rostros que se arrodillaban ante él eran viejos conocidos. José los reconoció de inmediato. Sus hermanos, los que lo vendieron, los que lo arrancaron de su juventud y sumieron a su padre en dolor. Pero no se rebeló, aún no. Había un propósito en su corazón y una herida sin cerrar. Judá no lo reconoció, ni los demás. Aquella figura egipcia no se parecía al joven que ataron a la caravana de ismaelitas. Pero algo en aquel hombre los inquietaba,
Los acusó de espías, preguntó por su familia, quiso saber si había más hermanos. Y cuando mencionaron a Benjamín, endureció el rostro. Traigan a ese hermano menor para probar que no mienten. Volvieron a Canaán con sacos de trigo y una advertencia. Si querían más comida, debían llevar a Benjamín. Jacob se resistió. El miedo lo paralizaba, pero el hambre gritaba más fuerte. Y fue entonces cuando Judá, con una nueva postura, dio un paso al frente. Ya no era el mismo hombre que había callado mientras su padre se derrumbaba. Ahora se levantó con firmeza y dijo: yo seré fiador por él. Si no lo traigo de vuelta, seré culpable ante ti para siempre. Fue un momento crucial. Rubén también había ofrecido a sus propios hijos como garantía, pero Jacob lo rechazó. Cuando Judá habló, algo diferente había en su voz. No era solo decisión, era transformación. La historia oculta de Judá volvía al centro, no como traidor, sino como responsable. El que tuvo una idea que destruyó la familia, ahora ofrecía un camino para salvarla. Jacob, con pesar, aceptó. Prepararon presentes, pagos y emprendieron viaje, esta vez con Benjamín, y con él la tensión. El corazón de Judá latía más fuerte. Sabía que el destino de todos estaba en juego, pero también sabía que el suyo, personal, estaba siendo probado, no por manos humanas, sino por Dios. Al llegar a Egipto, fueron llevados a la casa de José. El gobernante los recibió con un banquete. Vio a Benjamín y se emocionó, pero aún guardó su identidad. Los hermanos se alegraron. Por un instante pensaron que lo peor había pasado. Estaban equivocados. El verdadero examen aún estaba por comenzar. La comida se acababa. El trigo traído de Egipto ya no alcanzaba. Las bocas en la casa de Jacob se multiplicaban, pero las reservas disminuían. El hambre regresaba con más fuerza, y con ella el dilema que Jacob quería evitar. El hombre poderoso de Egipto fue claro: no vuelvan sin su hermano menor. Pero para Jacob eso era como revivir un duelo. Entregar a Benjamín era entregar su corazón otra vez. Raquel ya no vivía. Benjamín era lo único que quedaba de ella. Los hijos lo sabían y por eso callaban, pero el hambre presionaba. Entonces Judá se levantó. Ya no hablaba con frialdad, ni con miedo al conflicto. Hablaba como quien ya fue quebrado. Si no vamos con Benjamín, no regresaremos. Aquel hombre nos advirtió: no verán mi rostro sin su hermano menor. Su voz era firme, pero había algo nuevo: responsabilidad. Jacob dudaba. Cada palabra sobre Benjamín era una herida, pero Judá no retrocedió. Avanzó con palabras decisivas: yo me hago responsable, de mi mano lo reclamarás. Si no lo traigo, seré culpable, ante ti para siempre. Más que una promesa, era un voto. El mismo que sugirió vender un hermano, ahora ofrecía su vida por otro. Jacob vio la firmeza, y quizás una señal de cambio. Con tristeza bendijo la partida. Benjamín se fue con los hermanos. El viaje fue silencioso. Judá no vacilaba. Su palabra estaba en juego, y con ella la vida de todos. Al llegar, fueron llevados a la casa del gobernador. Temían una trampa. Pensaban ser castigados por la plata de vuelta, pero para sorpresa, los recibieron con un banquete. José
los recibió con amabilidad. No reveló quién era, pero buscó a Benjamín con la mirada. Cuando lo vio, se conmovió. Salió para llorar en secreto. Durante la comida, los sentaron por orden de nacimiento. Los hermanos se asombraron. A Benjamín le sirvieron 5 veces, mas Judá observaba. Años antes fue ese favoritismo el que causó la caída. Pero ahora no hubo celos, no hubo murmuración. Todos sabían lo que estaba en juego. Judá estaba atento, ya no actuaba por conveniencia, estaba allí para asegurar que Benjamín volviera, y si fuera necesario, haría cualquier cosa. Pero el verdadero examen aún estaba por llegar, porque prometer es fácil, cumplir la promesa exige sacrificio. Él prometió, pero ¿cumplirá? El cielo aún oscuro no impidió que los hijos de Jacob iniciaran el regreso. Los víveres estaban asegurados. Benjamín iba con ellos. El ambiente era de alivio, pero no sabían que una última prueba había sido preparada. Una prueba que desenterraría fantasmas antiguos y revelaría si Judá realmente había cambiado. Apenas partieron, el poderoso del Egipto, aún no revelado como José, llamó a su siervo: «Llena sus sacos como la vez pasada. Pero esta vez, esconde mi copa de plata en el saco del más joven». La trampa estaba lista. La caravana apenas salía cuando escucharon galopes. El mensajero llegó acusando: «¿Por qué devuelven mal por bien? Ha desaparecido la copa de plata de mi señor. Es valiosa». Los hermanos se indignaron. «Jamás haríamos eso. Quien tenga la copa, que muera, y los demás serán esclavos». El siervo fue más prudente. «El que la tenga será esclavo. Los demás quedarán libres». Abrieron los sacos uno por uno, del mayor hasta el más joven, y allí estaba en el saco de Benjamín. El silencio se rompió en gemidos, se rasgaron las vestiduras, todo se derrumbaba. Habían prometido, Judá había prometido, y ahora el preferido de su padre era prisionero. Sin demora, volvieron al palacio. José los esperaba. Los ojos del gobernador escaneaban rostros que le eran tan familiares. Uno de los hermanos habló: «Dios ha descubierto nuestra culpa. Tal vez no la de la copa, sino la antigua, la de la traición nunca confesada». Se ofrecieron todos como esclavos, pero José dijo: «No, solo el culpable quedará. Los demás pueden ir en paz». Y entonces Judá dio un paso al frente, el mismo que un día dijo: «Vendámoslo». Ahora decía: «Quédame a mí». En su lugar, habló del padre anciano, del dolor irreparable, del lazo entre Jacob y Benjamín, y suplicó: «Déjame a mí, yo seré tu esclavo, pero deja que él vuelva con mis hermanos». Era el mismo hombre, pero con un nuevo corazón. Judá no huía, no manipulaba, ahora amaba. Estaba dispuesto a pagar el precio que el amor exige. El silencio fue profundo. José lo miraba, y por dentro, el hermano herido se encontró con lo impensable: la redención. Judá, el traidor, ahora era el intercesor, y frente a ese momento, su historia sería reescrita. El salón del palacio estaba en silencio, como una tumba. El peso de la decisión flotaba en el aire, casi palpable. El cáliz de plata había sido encontrado en el saco de Benjamín, el más joven, el más amado, el último hijo de Raquel. La sentencia parecía sellada. Él debía permanecer como esclavo en Egipto, pero algo había cambiado.
no en los ojos del misterioso gobernador, sino en el corazón de un hombre, Judá. Era imposible no recordar el pasado. Años atrás, ante otro hermano favorito, Judá había optado por el lucro. Sugirió vender a José, convenciendo a los demás de que matarlo sería inútil. Ahora, ante una situación parecida, Judá respiró hondo. Pero no para esconder la culpa, sino para enfrentarla. Con pasos lentos se acercó al trono. Ya no altivo ni frío. Su rostro llevaba las marcas del tiempo, del peso de la responsabilidad, del dolor vivido y de la culpa escondida por tantos años. Cuando abrió la boca, su voz ya no sonaba como la de un hombre astuto, sino como la de un corazón quebrantado. Mi Señor, permite que tu siervo hable. Escucha estas palabras con paciencia. Somos muchos hermanos. Tenemos un padre anciano que ya perdió a un hijo. Benjamín es todo lo que le queda de la mujer que tanto amó. Si regresamos a casa sin él, mi padre no lo soportará. Morirá de tristeza. Las palabras, una a una, caían como martillo en el corazón de cada hermano que escuchaba. Pero Judá no se detuvo. Yo respondí por él. Fui yo quien dijo a mi padre, si no lo traigo de vuelta, cargaré con esta culpa el resto de mi vida. Hizo una breve pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no desvió la mirada. Por eso te ruego, déjame quedarme en lugar del joven, que él vuelva con nuestros hermanos, que vuelva a los brazos de nuestro padre. Pero yo me quedaré aquí, como tu esclavo, para siempre. Nadie respiraba. Ningún sonido venía de los otros hermanos. Ese momento no era solo un ruego, era una entrega. Judá no hablaba para liberarse de la culpa, se entregaba por amor, amor por su padre, amor por su hermano, y quizás el amor que solo nace en el corazón de quien algún día ya fue rescatado por el dolor. Era difícil creer que ese era el mismo hombre, aquel que se había alejado de su familia, que se había hundido en decisiones impensadas, que engañó, que guardó silencio, que huyó. Ahora volvía, no como él mismo, sino como alguien que aprendió, que cayó y se levantó, que mintió, pero ahora decía la verdad con toda el alma. Los ojos del gobernador lo observaban con atención. Aún no se había dicho una sola palabra, pero algo estaba cambiando. El silencio se volvía más denso, como si el tiempo se hubiese detenido. Judá permaneció allí esperando, no para ser aplaudido, no por una recompensa, solo esperando justicia, aunque le costara la libertad. En el alma de José, en ese instante, una avalancha de sentimientos se desbordaba. El dolor del pasado, el abandono en el pozo, los años de esclavitud, los días olvidados en la cárcel. Todo parecía disolverse en la imagen de un hermano arrepentido que ahora se ofrecía como sacrificio. Judá, el nombre que su madre le dio en medio del sufrimiento y que significa alabanza, finalmente tenía sentido, porque solo alguien que entiende la gracia puede alabar. Solo alguien que reconoce su culpa puede ofrecerse en lugar de otro. Era como si las piezas finalmente encajaran. El plan de Dios, incluso en medio de tantas fallas humanas, fluía con perfección. El hombre que vendió a su hermano ahora estaba listo para entregarse por otro. Y ese era el signo de que la transformación era real. Judá no lo sabía, pero su acto no solo salvaría a Benjamín,
también salvaría la memoria de José y más aún, abriría la puerta para el cumplimiento de una promesa que cambiaría toda la historia de la humanidad. Porque el Dios de Judá no escoge a los perfectos, Él transforma a los dispuestos. Ahora entiendo por qué su nombre es Judá. Las palabras de Judá aún resonaban en el tenso silencio del palacio egipcio. Sus hermanos estaban paralizados. El gobernador de Egipto, ese hombre imponente y misterioso, acababa de oír la declaración más valiente y quebrantada que alguien podía hacer. Judá, aquel que años antes había vendido a su hermano como esclavo, ahora ofrecía su propia vida a cambio de la libertad de Benjamín. José permaneció en silencio durante un momento eterno. Sus ojos estaban húmedos. Todo el peso de los años, de los sueños olvidados, de las heridas mal cicatrizadas, parecía descansar sobre sus hombros. El dolor del abandono, el vacío de la esclavitud, la injusticia de la prisión, todo cobraba un nuevo sentido en ese instante. No pudo más. Con la voz entrecortada y el corazón ardiendo, gritó para que todos los egipcios salieran de la sala. Los guardias, los intérpretes, los sirvientes, todos salieron apresurados, asombrados por la súbita explosión. De emoción, quedaron solo él y sus hermanos. Hombres marcados por malas decisiones, por traiciones, por silencios que duelen más que las palabras. Pero ahora era el tiempo de la verdad. José comenzó a llorar. No era un llanto discreto, era un llanto alto, libre, como el de un niño que se reencuentra con su madre después de un tiempo de miedo. Sus sollozos eran tan intensos que resonaban por los pasillos del palacio y hasta los egipcios a la distancia los escucharon. Entonces habló por primera vez directamente a ellos, en hebreo, sin intérprete. Yo soy José, su hermano. El tiempo pareció detenerse. Los hermanos se quedaron inmóviles. La sangre pareció congelarse en sus venas. Lo imposible estaba ante ellos. El hermano que habían descartado como un objeto, vendido como esclavo, ahora era el hombre más poderoso de Egipto después del propio faraón. José dio un paso al frente. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Pero no se angustien, no tengan miedo. No se condenen por lo que hicieron, porque fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas. Las palabras de José no llegaron como venganza, llegaron como sanidad. Él veía con los ojos de la fe que cada fragmento de dolor había sido moldeado por Dios en un plan mayor. No minimizaba el sufrimiento, pero veía más allá el propósito divino. Los hermanos aún no sabían cómo reaccionar. Había vergüenza, había temor, pero José se acercó, abrazó primero a Benjamín y los dos lloraron en los hombros del otro. Luego, uno por uno, abrazó a sus hermanos, sin reproches, sin acusaciones, solo un abrazo cargado de gracia y reconciliación. Fue en ese momento que Judá, el que más necesitaba ese abrazo, se permitió llorar libremente. Sabía lo que había hecho, sabía el peso que cargaba, pero allí, en ese abrazo, sintió el perdón. No solo el perdón de su hermano, sino el perdón de Dios. Era el comienzo de una nueva historia. José entonces les dijo que debían regresar a Canaán, buscar a su padre y traer a toda la familia a Egipto. Allí vivirían bajo su protección.
Tendrían lo mejor de la tierra. El que había sido abandonado ahora sería el proveedor. La historia oculta de Judá, el hombre que vendió a su propio hermano, comenzaba a transformarse ante los ojos del mundo. Aquel que había caído tan bajo ahora participaba activamente en una restauración divina. Ya no se trataba de culpa, sino de gracia. Ya no se trataba del pasado, sino del futuro. La reconciliación entre los hermanos no borraba los errores, pero redimía lo que parecía irredimible. Era como si Dios dijera a través de José: aún lo que fue hecho con maldad, yo puedo usarlo para bien. Judá estaba en silencio, pero su corazón celebraba. Se había entregado y fue recibido. Había arriesgado todo por amor a un hermano y encontró perdón. Aquel que un día caminó hacia la oscuridad, ahora veía ante sí una luz tan fuerte que eclipsaba todo lo demás. La historia que comenzó con una túnica manchada de sangre estaba siendo reescrita con lágrimas de arrepentimiento, abrazos sinceros y promesas de un futuro redentor. Pero hay una bendición reservada. Algo aún mayor se aproxima. Había pasado el tiempo desde que José se reveló a sus hermanos en Egipto. La familia de Jacob ahora vivía en Gosén, una tierra fértil concedida por el faraón. El hambre que azotaba la región no los alcanzaba, pues estaban bajo la protección de José. Jacob, ya anciano y sintiendo que sus días llegaban a su fin, llamó a sus hijos para bendecirlos. Los reunió alrededor de su cama y comenzó a hablar, no solo palabras de despedida, sino profecías sobre el futuro de cada uno. Cuando llegó el turno de Judá, Jacob lo miró profundamente a los ojos. Aquel que un día había sugerido vender a José ahora estaba ante él transformado. Jacob no vio solo a su hijo, sino al hombre en que se había convertido. Judá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Estas palabras resonaron con fuerza. Judá, que no era el primogénito, recibiría honra y liderazgo. Jacob continuó: Judá es un cachorro de león. Has subido, hijo mío, después de devorar la presa. Se agacha, se acuesta como un león, como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? La imagen del león simbolizaba fuerza, valentía y realeza, pero la profecía más impactante aún estaba por llegar. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a él obedecerán los pueblos. Estas palabras cargaban un peso profético inmenso. El cetro, símbolo de autoridad y gobierno, permanecería con Judá hasta la venida de aquel a quien realmente le correspondía. Una referencia clara al Mesías, quien vendría de la descendencia de Judá. Jacob prosiguió: atará su asno a la vid y su pollino al sarmiento más selecto. Lavará en vino su vestido, en la sangre de uvas su manto. Sus ojos serán más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. La descripción pintaba un cuadro de abundancia, prosperidad y pureza, pero también contenía una alusión al sacrificio, a la sangre, a la redención. Judá escuchó todo en silencio. Su corazón estaba lleno de emociones, recordaba sus errores, sus fallos, pero también su transformación. Y ahora recibía una promesa que superaba todo entendimiento.
Después de bendecir a todos sus hijos, Jacob dio instrucciones sobre su sepultura y enseguida falleció. Fue sepultado en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados. La historia oculta de Judá, marcada por caídas y redención, culminaba con una promesa eterna. De su linaje vendría el Mesías, el Salvador, aquel que traería redención no solo para Israel, sino para todas las naciones. La historia oculta de Judá termina, pero su influencia atraviesa los siglos. Cuando miramos la vida de Judá, no vemos a un héroe desde el principio. Al contrario, lo que vemos es a un hombre común, con fallos, que cometió errores graves. Un hermano que sugirió vender a José, un hijo que participó en la mentira, que rompió el corazón de su padre. Un hombre que buscó refugio lejos de su familia, en decisiones que lo alejaron de Dios. Y aún así, Dios eligió a este hombre para cargar con algo eterno. La historia de Judá no termina en Egipto, tampoco en la tumba de Jacob. Ella atraviesa los siglos. En las páginas del Nuevo Testamento, su nombre vuelve a aparecer, y esta vez en un lugar de honra. Al inicio del Evangelio de Mateo, al presentar la genealogía de Jesús, el texto declara: Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera. Allí está él, no escondido, no borrado, sino destacado. Judá, con todos sus errores, con todas sus cicatrices, con toda su historia, incluido en la línea genealógica del Hijo de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo: yo no borro historias, yo las redimo. La historia oculta de Judá, aquella que comenzó con rechazo y envidia, que atravesó la culpa y el engaño, termina con honra. Judá no fue perfecto, pero fue transformado. No empezó bien, pero terminó de manera gloriosa. Dios lo moldeó, capítulo tras capítulo, hasta que su vida se convirtiera en un testimonio de redención. Y entonces, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, aquel descendiente prometido, aquel que porta el cetro eterno, finalmente es revelado, no como un bebé en Belén, sino como un rey victorioso. El texto declara con poder: he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, es llamado el león de la tribu de Judá, no de la tribu de José, no del linaje de los hijos que parecían más correctos o espirituales, sino del linaje de Judá. El hombre que cayó se arrepintió y fue transformado. Esto nos enseña algo valioso. Dios no elige a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los más puros. Dios elige a los que se dejan moldear, a los que enfrentan sus errores y permiten que Él reescriba su historia, a los que reconocen que solos no pueden, pero que en sus manos pueden ser instrumentos de algo eterno. La gracia es más fuerte que el pasado. La historia oculta de Judá es en verdad un reflejo de la nuestra. ¿Quién no ha fallado alguna vez? ¿Quién no ha cargado con culpas, silencios, decisiones de las que se avergüenza? Pero la misma gracia que alcanzó a Judá está disponible hoy. La misma voz que perdonó, abrazó y restauró en Egipto, aún habla a nuestros corazones. Y aquí queda una invitación. ¿Qué parte de tu historia aún escondes? ¿Qué capítulo de tu pasado crees que Dios no puede usar? Entrégalo, tráelo a la luz, porque cuando ponemos nuestras fallas en las manos del Padre, Él las transforma en testimonio. Él escribe líneas de gracia donde antes había vergüenza.
Él levanta reyes a partir de pecadores arrepentidos. La historia oculta de Judá nos muestra que nadie está fuera del alcance de la misericordia. Si Dios usó la vida de este hombre, marcada por el engaño, la caída y el dolor, para traernos al Salvador, también puede usar tu historia para impactar otras vidas. Que el rugido del león de la tribu de Judá resuene en tu corazón. Que descubras que tu camino, al igual que el de Judá, puede ser marcado no por el error, sino por la redención. Si esta historia habló a tu corazón, mira ahora otros videos con personajes bíblicos sorprendentes. Haz clic en uno de ellos, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Que Dios siga mostrando que Él transforma incluso a quienes cargan con los errores más graves, como lo hizo con Judá.